Una situación gravísima y que muestra el nivel de incompetencia, descontrol y de peligrosidad que se ha generado bajo la administración de Gabriel Boric, especialmente asociado al narcotráfico. Todo esto por la revelación que hizo la prensa de celdas VIP, como la están llamando, donde viven como millonarios, al interior de cárceles en particular de Santiago 1, donde narcotraficantes viven, al igual como pasaba en Colombia, al igual como ocurre en México, como si estuvieran libres. Tienen electricidad propia y autónoma que ni controlan las mismas cárceles. Tenían whisky de más de $500,000, televisores, temas tecnológicos, celdas propias, incluso estaban guiando temas de narcotráfico y delincuencia desde dentro, con gendarmes que está comprobado que estaban comprados y eran corruptos, en una situación gravísima ante la cual el gobierno no está respondiendo y que muestra el peligroso avance del narcotráfico en nuestro país. No fue una amenaza cualquiera, sino que concreta. El objetivo, amedrentar a un oficial de gendarmería en su propia casa, donde vivía con sus hermanas, su señora y sus hijos. Pero también querían entregar un mensaje. Esta corona de flores fue un aviso explícito para que terminara con los allanamientos en Santiago 1, donde el oficial trabaja como jefe interno de la cárcel. También había efectuado intervención en las propias celdas, requisando elementos prohibidos en el régimen penitenciario, las famosas celdas VIP. ¿Sabía de esto el gobierno y gendarmería? Un nuevo escándalo. Celdas VIP en Santiago 1 para miembros del Tren de Aragua, con pleno conocimiento de funcionarios públicos. Reportajes Tele 13 accedió al expediente del caso y a la reveladora declaración del oficial de gendarmería, quien hoy se encuentra bajo protección policial. Fue el 5 de abril cuando 3 venezolanos llegaron hasta la calle General Lagos en Cauquenes para disparar en contra de la casa de un teniente coronel de gendarmería, de quien resguardaremos su identidad por razones de seguridad. En el lugar se encontraron 10 vainillas y 7 proyectiles percutados, los cuales atravesaron murales y puertas del domicilio. Están vinculados a delitos de tráfico de droga y en definitiva tienen el poder adquisitivo como para en definitiva encargar a sueldo a determinadas personas que están en libertad la realización de este tipo de actos, como por ejemplo ir a dispararle a un funcionario de gendarmería que está en otra ciudad. El gendarme buscado por los delincuentes no estaba en la casa, pero sí su hermana, quien recordó así el momento del ataque. Escuché disparos muy fuertes. No sabía qué pasaba. Me descontrolé, miré por la ventana y veo al vecino del frente que también había salido a mirar. Así que empecé a llamar por teléfono a todo el mundo. Salí de la pieza y veo el pasillo con cemento por todos lados. Al mirar hacia la puerta principal de la casa, veo unas flores. Luego de levantar las cámaras de seguridad, la PDI dio con el auto que trasladaba a los atacantes, el que no era ajeno para los investigadores. Hace algún tiempo, ese mismo auto era blanco de interés en otra causa por secuestro en Santiago. En esa investigación, quien aparecía manejando el vehículo era uno de los máximos líderes del Tren de Aragua en Chile, Wilken Rondón, alias El Caracas. El vehículo, según se estableció luego en la investigación, salió desde Estación Central a Cauquenes el 4 de abril a las 20:19 de la tarde por la carretera hacia el sur y llegó a la ciudad maulina a las 9:08 de la mañana. Los sospechosos lograron ser detenidos 10 días después del ataque. Esta parada a echar benzina los posicionó en la región y resultó clave para su captura. Los autores materiales fueron formalizados el 16 de abril, pero faltaba saber quiénes le habían encomendado la misión, cómo obtuvieron la dirección del gendarme y por qué lo hacían. Este mensaje que los atacantes mandaron a una de las hermanas de la víctima 3 días después de la balacera disipaba parte de estas interrogantes. Parece que no entiendes los mensajes. Sigue parqueando los módulos 14-19. Ahora sí te mataremos para que veas la realidad. Se creen muy malos los coroneles. No están viendo que te hacen un daño si siguen enviando los 300 y sapos. Tenemos toda tu familia localizada y todos los comandantes y sus sobrinos y familia completa. ¿O quieres aprender a la fuerza cuando empecemos a matarlos en este país del crimen organizado? ¿No entiendes aún?
Esto nosotros lo calificamos como un ataque al domicilio particular que no solamente afectó al funcionario propiamente tal, sino que también podría haber afectado a su grupo familiar. ¿Cómo viven hoy los reos del crimen organizado en las cárceles chilenas? ¿A qué se enfrentan los penales donde están presos integrantes del Tren de Aragua? Quien entregó ese detalle fue el propio gendarme víctima del ataque en una reveladora declaración ante la PDI y a la que accedió Reportajes Tele 13. El día jueves 3 de abril tenía que efectuar un allanamiento al módulo 1. Habían incautado mucha droga, una cocina digital, una botella de whisky. Esta vale aproximadamente 250.000 pesos en el mercado establecido, entre otras cosas. Inmediatamente pregunto si habían sido encontradas en una caleta que tienen en el patio, en particular en el taller, lo que efectivamente así había ocurrido. Como dato anexo, ya se había encontrado una de esas botellas de whisky de gran valor en el módulo 1. En este módulo estaba, entre otros, el venezolano Ronald Legui, preso por asociación ilícita para trata de personas y sindicado como líder de una célula de la organización criminal venezolana que controlaba la prostitución en la plaza de armas. El comandante detalló a la policía un escandaloso antecedente que revela la comodidad de nuestras cárceles para el Tren de Aragua. Faltaba una cámara de seguridad del pasillo. La habían sacado 3 meses antes. Varias de las celdas tenían lujos, cosas que no están permitidas en los recintos, y la ropa de algunas de las celdas eran solo marcas de lujo. Gucci, Versace, zapatillas Jordan. Había una celda que tenía más lujos que otras. Esa tenía alfombra, cortinas para cubrir los barrotes, cortina en ducha, humidificador para el olor. Había un astronauta que tiraba luces al dormitorio con sonido para efecto ambiente. Una lámpara de colores y elementos de lujo en una celda de integrantes del Tren de Aragua, como escuchó. Pero eso no era todo. Habían además 2 celdas con automáticos para el sistema electrónico. No recuerdo en qué celdas estaban estos automáticos, pero a través de estos se daban las luces a todas las celdas del módulo. Era todo un sistema de cableado hechizo, pero conectadas con las luces de emergencia del circuito eléctrico. Lo que hacía era que si les cortaban la luz en el módulo, ellos la volvían a dar. O sea, que siempre tenían luz. Ellos la distribuían. Por lo anterior, saqué los automáticos, les di un tirón y algunos cables, pero eran muchos. Santiago 1 es uno de los penales más peligrosos del país. Un inédito estudio del Observatorio del Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello revela que el 2024 fue un año récord en números de extorsiones dentro de las cárceles chilenas. Casi el doble que el anterior. Esto es sumamente grave y ha aumentado sustancialmente. Es bajo principalmente el gobierno de Gabriel Boric que el narcotráfico ha tomado tanta fuerza. Ahora, cuando más agarró fuerza y empezó a crecer fue desde el 2019 con el estallido que ellos tanto promovieron y con toda el desorden, la desconfianza y también la delincuencia que se generó. Pero el paso inicial fue anterior incluso de eso, que comenzó bajo la administración de Piñera y antes con Bachelet, con las oleadas migratorias que se incentivaron hacia nuestro país, ¿no? Ahí están los problemas en origen, pero creció mucho desde el 2019 y especialmente bajo la administración de Gabriel Boric. Y estamos viendo que hay un nivel de decadencia enorme en nuestro país. Estamos viendo un nivel de corrupción asqueroso, con gendarmes, que si ahí lo notaron, incluso están comprados por los narcos, tanto así que un funcionario de gendarmería que fue atacado por miembros del Tren de Aragua, ahora se sabe que fue un superior al interior de la misma cárcel, también de gendarmería, que le dio el nombre a los narcos que estaban ahí y ahí se dio el ataque. O sea, ¿se dan cuenta de eso? Hay sistemas eléctricos paralelos que son manejados por los mismos presos, donde prácticamente tienen todo controlado. Tienen celdas donde viven como millonarios y hacen lo que quieren. O sea, dense cuenta como un suboficial de gendarmería entregó al subalterno ante los narcos y después lo atacaron en la casa. ¿Se dan cuenta del nivel? Hay que hacer una purga brutal en las instituciones también de seguridad y policiales, porque algo que no se habla lo suficiente es el alza sostenida que ha habido de corrupción en la PDI, en Carabineros y en Gendarmería. Y especialmente en Gendarmería hay hace mucho tiempo corrupción altísima en sus funcionarios y en los cargos también medios y altos que se está viendo ahí. Porque ocurren cosas raras. Por ejemplo, ves a funcionarios de Gendarmería que con sus sueldos que no son tan altos comparativamente, de repente tienen unos autos bien lujosos o una gran cantidad de dinero. ¿Dónde sale esa plata? Raro, ¿no? Y ahora vemos también, hace un buen tiempo que se escapan criminales de las cárceles, se escapan o los soltaron por error. Evidentemente lo están soltando a propósito. Está pasando
mucho. Y también ahora vemos estos casos de, incluso a los que no son corruptos, otros gendarmes los apuntan y los marcan, entregándole a los narcos. Es gravísimo, hay que hacer una purga en eso. Hay que modificar el sistema carcelario, hay que modificar cómo funciona el sistema de guardia y al mismo tiempo hay que poner las sanciones durísimas contra la corrupción que se está dando. Es brutal. Y lo peor de todo es que el gobierno de Gabriel Boric no reacciona ante esta situación. ¿Qué es la posición que ellos están tomando? No, las cosas no son tan terribles como dicen. Y en realidad las propuestas de seguridad que están haciendo otros candidatos como Matei, como Castro, incluso Kaiser, son lo mismo que nosotros hemos hecho. Son una continuidad de lo que hemos hecho nosotros. Y cuando algo se hace a nivel municipal, es gracias a nosotros, cuando en realidad no lo es. Desde el cambio de alcalde, por ejemplo, como con la mejora de seguridad bajo la gestión de Desbordes de la Comuna de Santiago, y que dijo el gobierno, bueno, es que eso fue gracias a nosotros. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba Iracy Hasler? ¿Por qué fue justo cuando llegó Desbordes? Están mintiendo. Y ahora lo mismo. Cero interés en arreglar esta situación. Toda esta crisis brutal se comenzó a germinar con fuerza bajo la administración actual y no han hecho nada para mejorar esto. Solo está empeorando y es una tragedia porque estamos muy cerca de terminar igual que países como Colombia y México, después con atentados contra periodistas, políticos, incluso personas que incomodan al narcotráfico. Ya tenemos cárceles que se las están tomando los narcos, funcionarios policiales y de seguridad o de gendarmes que están corrompidos por los narcos o son parte de los narcos. Ya son varios casos comprobados que salen cada cierto tiempo. Estamos muy cerca de que esto pase a ser al nivel de crisis de un narcoestado como ocurrió en su momento en Colombia. Y esto tiene que parar. Y esa es la única manera de pararlo, es siendo brutal con esta situación. Sanciones durísimas contra la corrupción. Sanciones también brutales contra estos criminales. Y también hay que ir quitándoles el negocio. ¿Cómo? Yendo legalizando las sustancias con las cuales ellos hacen el negocio y que en el mercado negro triunfan. Si no se hacen estas medidas, vamos directo a caer a ser como países como México o como Colombia, que tampoco digamos que es muy bueno en ese ámbito. Hay que estar muy atentos. Y lamentablemente esto que debería enfrentarse con urgencia no va a ser enfrentado en este momento, porque el gobierno actual, bajo su gestión, esto ha ido creciendo de manera desproporcionada, tienen cero interés en actuar y siempre dicen que las cosas no están tan mal como parecen y no hacen nada. Un desastre. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece esta revelación de lo que ocurre en las cárceles? ¿Hay alguna manera de pararlo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.